Pues vamos a seguir con el estudio de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Y el año pasado, creo que fue, que tuvimos una serie breve sobre el matrimonio, y uno de los textos que examinamos en aquel entonces fue Primera de Pedro, capítulo 3, porque en esta porción, habla acerca del matrimonio. Y específicamente, aquí en los versículos 1 al 6, estamos hablando de la responsabilidad de la mujer, cómo ganar a su marido que no cree. He puesto el título, cómo domar a la bestia salvaje, porque muchas veces así pensamos. Sin embargo, aquí tenemos a un hermano que acaba de darnos testimonio. Los turcos mataron a más de 40 familiares de él. Y por la gracia del Señor ha aprendido a amar a los turcos, evangelizar a los turcos y sentir esa pasión y ese gozo en su corazón. Pero ¿cómo es que tú como mujer me vas a decir, pastor, yo no puedo amar a mi marido? ¿Cómo es que un marido me va a decir, pastor, yo no puedo amar a mi esposa? ¿Sabe lo que me dijo? Creo que con eso es suficiente, ya terminé, ¿verdad? Qué fuerte el ejemplo que tenemos. Y en el matrimonio, sin embargo, hay personas que dicen, no es posible, que imposible, que tantas cosas han pasado, que tantos años, que el daño que se ha hecho, que los sentimientos y las emociones y la historia, lo que dijo. Pobrecito, pobrecita. Porque si un armenio puede perdonar a los turcos, y además de perdonar, reconciliarse, y además de reconciliarse, activamente ministrar el Evangelio a este mismo pueblo, ¿cómo es que vamos a tener excusa para no poder resolver los conflictos que tenemos en el matrimonio? Y Pedro está hablando de esto. Es un problema común, por supuesto. Y como digo, esta noche estamos enfocando el papel de la mujer. En versículo 1, dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí estamos hablando, en otras palabras, de la sumisión. Y es un tema que hemos visto en esta sección de Primera de Pedro. Porque en el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 16, hablamos de la sumisión al gobierno civil, a la sociedad. Y cómo es que nosotros, como creyentes, tenemos que aprender lo que es someternos a los poderes que el Señor ha puesto sobre la sociedad. Luego, en versículo 17 al 25, hablamos de la sumisión en nuestro lugar de trabajo. Cómo someternos en el trabajo, en la vocación, en el oficio que uno tiene. Y aquí estamos hablando también de la sumisión en el contexto del matrimonio. Porque en todo el libro, primero de Pedro, como hemos aprendido, Pedro, hombre conocido por ser un poco arrogante, orgulloso, Pedro a través de los años, y ahora lleno del Espíritu Santo, nos está hablando de lo que es la verdadera humildad bíblica. No como usamos la palabra comúnmente en América Latina hoy en día, sino la humildad bíblica, que es una dependencia total de Dios. El orgullo es depender de uno mismo. La humildad bíblica es aprender lo que es depender del Señor en todo. Y la sumisión
es la actitud que entonces nace en el corazón de uno que está aprendiendo lo que es la humildad. Y en este caso, como digo, estamos hablando del matrimonio. Y aquí tenemos el mandamiento: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, es someterse al marido inconverso en lugar de abandonarlo. Y algunas veces este es el pensamiento: dejarlo, porque no es creyente. Sin embargo, la Biblia nos enseña la sumisión. Y esta no es la única vez en la Biblia que se nos enseña la sumisión. Otro ejemplo en el mismo contexto del matrimonio es 1 Corintios capítulo 7. Porque ahí en todo el capítulo, 1 Corintios capítulo 7, Pablo está hablando, esta vez Pablo y no Pedro, Pablo está hablando del matrimonio. Aquí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado, apartado, es decir, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Es decir, el propósito que el Señor tiene en enseñarnos la sumisión es para poder ganar a la otra persona. A través del perdón, a través de la reconciliación, a través de amar a la otra persona, genuinamente, bíblicamente, como hemos aprendido del ejemplo de Edgar esta noche. Ahora, la sumisión, también como hemos aprendido, no equivale a obediencia ciega, ni tampoco que significa que el marido puede pedirle a su esposa que peque. No es eso. La sumisión consiste sencillamente en reconocer que Dios es mayor que nosotros. Dios es mayor que nuestros maridos, nuestras esposas. Dios es mayor que todos nosotros. Y Él ha establecido una cadena de mando, una estructura, a través de la cual puede hacer una obra en la vida nuestra y también en la vida de nuestro cónyuge. Aquí hablando de las mujeres, Dios quiere hacer una obra en la vida de la mujer creyente y también trabajando a través de esta estructura del matrimonio. Dios quiere estar trabajando siempre en la vida del marido también, que es incrédulo. Así que este es el propósito que el Señor tiene. La sumisión es depender de Dios y no de uno mismo. En otras palabras, la sumisión consiste en tomar la decisión de ser la mejor esposa que pueda ser, en este caso, aun si su esposo no es creyente. El texto dice: están sujetas a vuestros maridos. Por favor, qué interesante este detalle. Porque muchas veces lo que pasa en las iglesias evangélicas, la mujer con marido incrédulo quiere someterse al esposo de otro. Posiblemente quiere someterse al esposo de la esposa del pastor. Es decir, busca en el pastor, busca en algún diácono, busca en la vida de otro hombre, un varón de la iglesia, busca el apoyo y el amor y la simpatía, la compasión, el consuelo y todo esto que no está encontrando en su propia familia. Pero dice que es a su propio marido. Eso es lo que tenemos que aprender. Con mucho cuidado aquí, porque esto sí es importante, estar sujetas a vuestros maridos, no al pastor, no a la iglesia, sino a vuestros maridos. Porque el objeto es ganar al cónyuge rebelde, ganarlo, para que también, dice Pedro, los que no creen a la palabra
Ahora, estas palabras que Pedro usa son palabras fuertes. Sinceramente, se indica con claridad que este esposo no solo no es creyente, sino que se ha rebelado en contra de la palabra. ¿En serio? Puede ser que es la bestia salvaje famoso que todos pensamos. Puede ser que es un hombre totalmente fuera de control. Tal vez, hermana, su marido ha hecho profesión de fe en alguna ocasión, pero sigue actuando como si fuera incrédulo. Esta misma verdad se aplica. ¿Entienden? Es decir, que la instrucción bíblica no es abandonarlo, es someterse a él. En sumisión a él. No obediencia ciega, sino sumisión bíblica. Confiando en el Señor. Estar trabajando a través de él. ¿Para qué? Para que sean ganados. Una vez más aquí en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Fíjense. Sean ganados sin palabra. Se afirma el objetivo con claridad: ganar al esposo, al rebelde, domar a la bestia salvaje, pero también queda claro que ganar al cónyuge rebelde no es algo que se logra dándole golpes bíblicos. Es decir, hermano, no es llegar cada domingo después del culto en la iglesia quejándose y diciendo a su marido que no cree: mira, ¿sabes lo que dijo el pastor esta mañana? La Biblia dice tal y tal y tal. Sin palabra. Sin palabra. Y es precisamente por eso que muchos no se pueden ganar. Porque la pobre hermana llega a casa con su Biblia para darle por completar. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dice la Santa Biblia? No importa lo que dice la Santa Biblia. Esa es la actitud. Y por eso Pedro, que hablaba tanto, Pedro, que siempre primero en hablar, Pedro dice: mujer, mira, sin palabra, sin palabra, sin palabra. ¿Cómo es eso? ¿Palabra de quién? ¿Palabra mía? ¿Palabra de él? Seguramente no sin la palabra de Dios. Contexto, por favor. Contexto, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, no creen. ¿Cuál palabra? ¿La tuya? ¿La del pastor? No, la palabra de Dios. Sean ganados sin palabra. Sin palabra. ¿Cuál es el contexto? Evidentemente, según el contexto, estamos hablando de la palabra de Dios. Ganar a alguien sin la palabra de Dios, ¿cómo se puede? Obviamente, no podemos separar la palabra de Dios de la salvación. Pero el contexto nos muestra con claridad que es la vida de la esposa lo que da credibilidad a la palabra. Porque dice a continuación: sin palabra, por la conducta de sus esposas. Es decir, si uno se encuentra en esta situación tan difícil, con esposos rebeldes, la forma de ganarlo no es golpeándole cada día con la Biblia, sino sin palabra, sin hablar la palabra, sino viviendo
la palabra. Viendo la palabra en su vida. Esta es la idea que Pedro quiere comunicar. Ganando al esposo rebelde. Y sabemos que siempre es mucho más difícil ganar a los que tenemos cerca. Siempre. Una cosa es ir a la calle, ir al mercado, ir en algún grupo evangelístico, ir en un viaje misionero y repartir folletos, predicar la calle, hablar con personas a las cuales nunca jamás en su vida vuelves a ver. Eso sí es relativamente fácil. Otra cosa es ganar a las personas con las cuales vives todos los días y te conocen, lo bueno y lo malo. Esto sí es difícil. Y precisamente por eso Pedro está diciendo, oigan, vosotras mujeres, oigan, no es la palabra hablada, es la palabra vivida. Es la palabra dentro de uno que puede convencer en estos casos. Este es el punto. Muchas esposas hacen intentos desesperados por convencer a sus esposos. O sacan una cita con el pastor o con su amigo, pensando que, alguien tendrá la palabra para convencerle. No. Tú, señora, tú tienes la palabra que le puede convencer. Y es tu conducta. Tu conducta. No hay nada más poderoso en este caso. Así que Pedro nos da una estrategia de dos partes. Primero dice aquí en versículo 2, versículo primero, disculpen, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigue diciendo en el versículo 12, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hemos hablado acerca de la manera de vivir previamente en nuestro estudio aquí en 1 de Pedro. La palabra casta significa pura, virtuosa, sin mancha, y esto habla de la manera de vivir. Uno vive la palabra de Dios en presencia de su cónyuge inconverso, lo cual es más poderoso que hablar la palabra. Y esto también significa que tiene una actitud pura. A veces cuando una mujer me está hablando de su situación, su esposo rebelde, etc., le hago preguntas porque quiero saber por qué quiere la salvación de su marido. Porque muchas veces está pidiendo y no recibe porque está pidiendo mal, está pidiendo para satisfacer motivos egoístas. Quiero que mi esposo se convierte porque me trata mal. Es decir, todavía no ve a su marido como Dios lo ve. Como ser humano, que como cualquiera tiene necesidad de Cristo Jesús. Y tan solo podemos orar con pureza y con poder, llegando a ver a estas personas como Dios las ve. Y no pensando en el beneficio que nosotros vamos a recibir si tal persona se pueda convertir. Así que tenemos que examinar nuestros motivos. Y con esto, dice Pedro, considerando vuestra conducta. Es decir, lo que ganará a su esposo inconverso, hermana, es lo que él vea en la vida tuya. Lo que él pueda ver, considerando. Y por esto es que Pedro dijo que serían ganados sin palabra. Pero no solo eso, dice, y respetuosa. Respetuosa.
Pedro no está describiendo a una esposa que esconde en una esquina atemorizada de que su esposo le pudiera golpear. El contexto no es difícil de entender. Pedro ha estado hablando aquí acerca del poder de la sumisión, de comprender nuestra posición en la cadena de mando. Y Pedro sencillamente recuerda a la esposa que parte de su conducta casta es comprender este orden de autoridad que Dios mismo ha establecido. Ahora, a propósito, déjenme decir esto con claridad. La esposa no tiene que aguantarse a un esposo abusivo de una forma física. Hay cosas que podemos hacer, sobre todo en este país. No estamos hablando de una situación de peligro físico. Estamos hablando de cómo ganar al rebelde a través de su sumisión, a través de su conducta casta y respetuosa. De esto estamos hablando. Y algunas mujeres dicen, pero pastor, ¿respetar? ¿Sujetarme a un esposo que no es creyente? ¿Cómo es posible? Y les recuerdo lo que vimos en el capítulo 2, en versículo 17, cuando Pedro, fíjense, Pedro, que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, este mismo Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Quien en aquel entonces era el ínfamo Nerón. Y como hablamos en otro estudio, la idea es respetar la posición establecida por Dios mismo, no necesariamente la vida de la persona. En este caso de Nerón, pues totalmente loco, endemoniado, un hombre malvado. Pero aún así, Pedro dice que tenemos que entender que Dios establece las autoridades. Y cuando es posible tenemos que someternos. Y también hablamos de estos casos cuando, con respeto, tenemos que desobedecer, pero siempre con actitud sumisa, como hicieron los apóstoles cuando les prohibieron predicar en el nombre de Cristo. ¿Qué hicieron? Seguían predicando el nombre de Cristo, por supuesto. Pero lo hacían con respeto y sumisión. La obediencia es acción, la sumisión es actitud. Y tenemos que separar estas dos cosas. Ahora, en versículo 3, Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vuestro atavío. Y esto incluye el tipo de ropa que viste y que no viste, pero tiene más que ver con lo que hay en su interior. La conducta casta y el atavío correcto en realidad son dos partes de una misma cosa. Una es manifestación de la otra. Interesante que el vocablo aquí, vuestro atavío, la palabra atavío proviene de la palabra griega cosmos, la cual se usa frecuentemente en la Biblia para hablar del sistema mundial en el que vivimos. En otras palabras, Pedro está diciendo que una esposa cristiana no debe preocuparse por conformarse a las normas de este mundo para poder ganar a su esposo, sino a las de Dios. Nos dice aquí que la táctica combina el atavío correcto con la conducta casta. Vamos a seguir aquí para tener en mente lo que Pedro está diciendo. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor,
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Pedro está hablando de lo que está fuera y lo que está dentro. Y hablando de lo que está fuera, las apariencias externas no ganarán a su esposo. Algunas mujeres aprenden a ser glamorosas, seductoras, sexy, todo esto pensando que así ganarán a sus maridos incrédulos. Bueno, voy a hablar con franqueza, hermanas. Algunas mujeres necesitan dar atención a su exterior, ¿verdad? No es una excusa para descuidarse, por favor. Si uno necesita ayuda, pues hay que tomarlo en cuenta. Pero lo que Pedro está diciendo aquí no es buscar la táctica del mundo para poder ganar al esposo incrédulo. Eso es lo que está fuera. Otros ven en este versículo una razón por la cual la mujer cristiana no debe arreglarse el cabello, ni usar joyas, ni maquillaje, y todo esto, pero evidentemente los que así piensan no leen el contexto, porque si lo hicieran entonces no podrían usar ropa de ninguna clase. Y seguramente no es la idea de Pedro. Pedro simplemente está diciendo no es por andar con la ropa del minuto y muy costoso, lujoso. No es eso. Es por supuesto ser una persona atractiva, pero del interior más que nada. Lo que está dentro. Está hablando de una belleza interior, sino el interno, dice Pedro, el del corazón. Es lo que está dentro, lo que ganará a su esposo. Y dice Pedro, esto es incorruptible, no pasa de moda. ¿Cómo sucede con un vestido, un peinado? Pasan de moda, y bien rápido. Pero esto que está dentro es incorruptible. La belleza interior no se desvanece con los años, sino como un vino fino puede aumentar. Puede aumentar. Hay muchas personas que visten ropas sumamente costosas, pero espiritualmente andan desnudas. Francamente, hay mujeres cristianas andando desnudas en nuestras iglesias y en sus casas. Tienen ropa al día, espiritualmente desnudas. Pedro aquí también habla en versículo 4 de tener un espíritu afable y apacible. Afable es otra forma de decir humilde, uno de los temas principales de la carta, como estamos aprendiendo. Pedro dice que la esposa necesita aprender a depender de Dios, no de amigos, ni del pastor, ni de modas, ni de sus propios esfuerzos. Apacible, no queriendo aplicar presión ni parlotea, no, apacible. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Que es de grande estima delante de Dios. Me imagino que Pedro está pensando en aquella mujer que ha tratado de hacer todo esto, ha orado lo mejor que sabe, ha tratado de someterse a su esposo, y dice por fin, pastor, mi marido ni se da cuenta, no le importa. Pero Pedro dice, hermana, todo esto es de grande estima delante de Dios. Dios sí se da cuenta. Dios sí está llevando un récord de todo lo que estás haciendo. A Él le importa. A Él le importa. Entonces da un ejemplo. Se puede decir un desfile de modelos, porque ahora habla de las mujeres santas del Antiguo Testamento. Aquellas mujeres quienes esperaban en Dios. Aquí en versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquellas mujeres esperaban en Dios. Y este es el distintivo de la humildad, esperar en Dios. Porque así también se ataviaban, en otras palabras, con la belleza interior de la cual Pedro nos está hablando, estando sujetas a sus maridos, porque comprendían el orden que Dios había establecido, que no tenía el propósito de limitarlas, sino de protegerlas y librarlas. Este es el propósito del Señor. Sara es el ejemplo que nos da, quien obedeció a Abraham y le llamaba Señor, lo cual significa que estaba sujeta a él, pero también implica respeto. Precisamente la actitud que Pedro está enseñando. Sara, ¿qué caso? Me imagino que fue difícil el día que Abraham llegó a casa para decirle que estaba vendiéndolo todo, que había cerrado su cuenta bancaria, que había puesto su renuncia en su trabajo porque ya se iban a otro lugar. ¿Y a dónde nos vamos? Yo no sé. ¿Y por qué nos vamos? Porque me dijo Dios. Hoy en día estaría buscando número de su médico, ¿verdad? Buscando psicólogo. Pero Sara se sometió. Y en aquel entonces, por supuesto, no había manera de volver a cada rato para pasar un tiempo con la madre y con la familia. No, nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Te digo cuando llegamos. ¿Y cuando regresamos? No pensamos regresar. ¿Pero hasta cuándo? ¿Quién sabe? Se sometía. Se sometía. Y cuando leemos el libro de Génesis, podemos ver algunos errores de Abraham y pecados de Abraham. ¿Qué hizo ella? Seguía sometiéndose. No es decir que era una mujer sin pecado, ella misma, por supuesto que sí, tenía sus fallas. Pasaba por sus momentos, como todos nosotros. Pero al final de cuentas, Pedro dice que podemos ver en ella la actitud correcta, confiando en el Señor en vez de estar confiando en su marido en cada momento. Y ella confió en Dios en esos momentos que Abraham se equivocó. Confió en el Señor. Y entonces dice Pedro, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Pedro, como aprendimos desde el primer versículo de esta carta, Pedro está escribiendo a judíos, es decir, creyentes que habían salido de un fondo hebreo. Y estas mujeres, muchas de ellas sumamente orgullosas de llamarse hijas de Sara, como los hombres orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Pero Pedro establece algunas condiciones para poder considerarse hijas de Sara. Si hacéis el bien. Si hacéis el bien, en otras palabras, si siguen el ejemplo de ella, sin temer ninguna amenaza. La palabra amenaza se refiere a un temor, lo cual nos muestra que Pedro enseña que confíen en Dios y que no sientan temor de sus maridos incrédulos. El hecho de que muchas mujeres judías se sentían orgullosas de ser hijas de Abraham, pero no vivían como esta mujer, es muy similar a muchas mujeres hoy en día que se enorgullecen de ser cristianas evangélicas nacidas de nuevo, pero no viven como tales. Y es por eso, muchas veces, que sus maridos no quieren venir a Cristo.
porque no pueden ver a Cristo. No pueden ver la fe verdadera, porque tan solo ve la carnalidad de su esposa. Y es por eso que Pedro dice que la forma de ganarlo es sin palabra. Dejando ya de insistir y repetir los 3 puntos del mensaje del sermón cada domingo. De insistir que hablara con el diácono, con el pastor, no, por su conducta, por su vida. Así se puede ganar, por el ejemplo de ella. Ahora, posiblemente, hermana, tú has sido bendecida con un buen matrimonio, gracias al Señor, pero es algo que todos nosotros necesitamos, o es algo que lo estamos experimentando nosotros mismos, o seguramente conocemos a personas que están pasando por esto. Y si no es así, dentro de poco vamos a necesitar esta información. O nos sucede a nosotros, o el Señor nos va a traer a alguna persona que está sufriendo, luchando porque tiene marido incrédulo. ¿Qué podemos hacer? Enseñarle estos conceptos, estas verdades, para que tenga esperanza. Y oiga, no es garantía. Seguir esto no es garantía de que su marido va a aceptar a Cristo, porque tiene su libre albedrío, como cualquiera. Pero al menos esto le da oportunidad al Espíritu Santo de estar trayéndole convicción de su pecado, haciendo la comparación de su propia condición a la vida de la mujer. Y les advierto que muchas veces cuando una mujer dice, bueno, voy a vivir entonces lo que dice Pedro, la cosa va de mal a peor. Porque antes el marido tenía la excusa de decir, no, mi mujer dice que es evangélica, pero mira cómo es ella. Entonces cuando le quitas esta excusa, no tiene nadie a quien culpar. Entonces se pone bravo. Pero no puedes aceptarlo como algo personal. Eso sí es fatal. Cuando la mujer diga, no, es que lo que me dijo mi marido, me duele tanto. Edgar, ejemplo de Edgar. Solo tienes que pensar en eso. Si un armenio puede perdonar y amar a los turcos, tú puedes amar a tu marido y no tomar estas palabras de una forma personal, no recibir estas palabras muy de pecho, porque no son personales. El tipo está luchando con Dios mismo y está gritando a cualquiera, hasta dar pateadas al pobre perro, porque no aguanta la convicción. Entonces, esos son los momentos cuando uno tiene que estar orando, confiando en el Señor y esperando que el Espíritu Santo haga su obra de convicción. Pero una cosa es segura, ese hombre no se ganará con palabra, sino sin palabra.